Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Edwin Torres y en este video les expondremos el problema de la inducción en Hume. Hume fue el primero en afirmar que las inferencias inductivas no tienen ningún fundamento racional. Por eso a su problema se le conoce, o a su justificación se le conoce como el problema de la inducción en Hume. Bueno, en primer lugar haremos un repaso histórico del contexto cultural e intelectual en que se movía Hume en su época. Todo esto con el fin de comprender su pensamiento, contra quién iba dirigido y qué efectos radicales pudo tener en su época. Después analizaremos e ilustraremos el argumento, aclarando antes algunos conceptos que son imprescindibles para poder comprender el pensamiento o el argumento de Hume. Luego lo formalizaremos y por último reflexionaremos sobre las consecuencias de su conclusión, tanto en su época como hasta nuestros tiempos. Bienvenidos y conozcamos un poco de David Hume. David Hume nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo, Escocia. Nació en el seno de una familia burguesa. Desde niño era un apasionado por la filosofía, pero sus padres querían que él estudiara Derecho. David Hume fue economista, filósofo e historiador. Y por no ser poco, es considerado uno de los principales exponentes o figuras más importantes en lo que tiene que ver con el empirismo y la ilustración. Fue fuertemente influenciado por otras grandes figuras del empirismo británico, como lo fueron George Berkeley y John Locke, quienes, a diferencia de los racionalistas continentales, defendían un concepto diferente de razón. No una razón dogmática e ilimitada, sino una razón dependiente, limitada, práctica y sobre todo crítica de sí misma. Específicamente, dependiente y limitada a lo que tiene que ver con la experiencia. Ya en pleno siglo XVIII, la metafísica tradicional había perdido su lugar debido al surgimiento de la ciencia moderna, que surge, entre otros, por el llamado padre de la ciencia, Galileo. Esta ciencia se basaba en la observación razonada y en la contrastación empírica de las teorías para explicar la realidad más concretamente. Lo más destacable es que tanto el racionalismo cartesiano como el empirismo británico tenían una gran confianza en la ciencia empírica y en la razón científica. El siglo de las luces donde vivió Hume se caracterizó por esa misma confianza a la razón como fuente de todo tipo de progreso, también como guía del hombre hacia la verdad. Y ese mismo optimismo de la razón se cristalizó en la ingente confianza que se depositó en la ciencia moderna. Dicho esto, ubicados un poco en el contexto de la época cultural e intelectual de Hume, pasemos a ver su filosofía. Como ya habíamos señalado, Hume nos presenta el problema en cuestión como un argumento para probar que las inferencias no tienen un fundamento racional. Este argumento presupone la distinción entre lo que llama relaciones de ideas y cuestiones de hecho o existencia. Distinción que sí guarda similitudes con la distinción que haría nuestro amigo Leibniz entre verdades de razón y verdades de hecho, o la influyente distinción de proposiciones analíticas y sintéticas que tiempo después haría nuestro gran amigo Hume define las relaciones de ideas como aquellas afirmaciones que son intuitiva o demostrativamente ciertas. Son aquellas proposiciones que son evidentes en sí mismas y no necesitan demostración, como por ejemplo los axiomas matemáticos. O también aquellas proposiciones que no son evidentes en sí mismas, pero que se demuestran como ciertas por medio de un proceso deductivo que parte de axiomas y definiciones, como lo son por ejemplo los teoremas. Este proceso deductivo es llamado por Hume razonamiento demostrativo, de manera que podemos incluir en esta primera clase las proposiciones del álgebra, de la geometría, de la aritmética. Estas proposiciones pueden descubrirse de manera a priori, es decir, con independencia de la experiencia. Esto hace que sean necesarias y universales, y que sus contrarias sean contradictorias, y por lo tanto inconcebibles. Las relaciones de hecho, por su parte, no se descubren de la misma manera ni ostentan evidencia o certeza de las relaciones de ideas, puesto que sus contrarios son posibles y no implica una contradicción, de manera que pueden ser concebidas de manera clara y distinta. Por ejemplo, yo puedo concebir distintamente y claramente que el sol no saldrá mañana, o que la nieve tiene un sabor salado, bueno, aunque pues no sea que sabe la nieve, lo más cerca que he estado de ella es cuando voy
al refrigerador. Entonces pues no podría afirmar eso. Ustedes saben, es mejor abstenerse de hacer afirmaciones. Estas proposiciones son inferencias que surgen de lo que Hume llama razonamiento moral. O bueno, quizás en términos más actuales diríamos que estas son inferencias surgidas de un razonamiento inductivo. En palabras de nuestro gran y queridísimo filósofo de la ciencia, Karl Popper, diríamos: es corriente llamar inductiva a una inferencia cuando pasa de enunciados singulares, o a veces llamados enunciados particulares, tales como descripciones de los resultados observacionales o experimentos, a enunciados universales, tales como las hipótesis o las teorías. De manera que podemos incluir en esta segunda clase los enunciados de las ciencias empíricas. Y eso es todo. Gracias. Hume procede entonces a preguntarse cuál es la naturaleza de la evidencia que asegura las cuestiones de hecho. ¿En qué se fundan nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? ¿Tienen acaso alguna justificación racional? En palabras de Karl Popper, se conoce con el nombre de problema de la inducción a la cuestión acerca de si están justificadas las inferencias inductivas o de bajo qué condiciones lo están. Veamos por ejemplo este video de gatitos. Aquí vemos que cuando los gatos tocan el timbre, son recompensados con comida. Podríamos decir que cada uno de los gatos ha llegado a la siguiente conclusión: si toco el timbre, los primates alopésicos me darán comida. Esta afirmación, por supuesto, es un ejemplo de cuestión de hecho que lleva implícita un razonamiento moral que tiene como premisa la proposición: siempre que he tocado la campana, los primates alopésicos me han dado comida. En la parte 2 de la sección 4 de su libro, Una investigación sobre el entendimiento humano, Hume nos dice primero que todos los argumentos acerca de la existencia se fundan en la relación causa-efecto. Por ejemplo, volviendo a los gatos, podemos ver que su razonamiento implica una relación causa-efecto. Cada vez que toco el timbre, la causa, me dan comida, el efecto. Después, Hume nos dice que nuestro conocimiento de esa relación se deriva totalmente de la experiencia. Por ejemplo, los gatos nunca hubieran descubierto que tocando el timbre les darían comida si nunca hubieran tenido la experiencia de hacerlo. Por último, Hume nos dice que todas nuestras conclusiones experimentales se dan a partir del supuesto de que el futuro será como ha sido el pasado. Este supuesto ha sido conocido tradicionalmente como principio de uniformidad de la naturaleza. Suponer que el futuro será como ha sido el pasado es una manera de decir que de causas semejantes a las que hemos experimentado surgirán también efectos semejantes. Pero, ¿qué lógica? ¿Qué proceso de argumentación le asegura a uno de esta inferencia? Hume nos dirá que, incluso después de haber tenido experiencia en las operaciones de causa y efecto, nuestras conclusiones realizadas a partir de esta experiencia no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. Para ilustrar el razonamiento mediante el cual Hume llega a esta conclusión, tomaremos de ejemplo la semiformalización que realiza James Taylor en su libro Just the Arguments. Sin embargo, cambiaremos la inferencia inductiva que él toma como ejemplo por nuestro ejemplo de los gatos, de manera que la inferencia inductiva quedará de la siguiente manera. A. Siempre que he tocado la campana, los primates me han dado comida. B. Siempre que toque la campana, los primates me darán comida. Esta inferencia inductiva, como se puede ver, es un ejemplo del supuesto según el cual causas similares han tenido, tienen y tendrán efectos similares. Antes de exponer el argumento, explicaremos las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas presentes en este. Modus tollens, introducción de la conjunción y leyes de Morgan. El modus tollens es una regla de inferencia que, como vemos, nos dice que si P implica Q y es falso que Q, entonces P debe ser falso también. Esto se debe a que en una proposición hipotética, como lo es la primera premisa, el antecedente, es decir, la primera mitad de la proposición, corresponde a la condición suficiente, mientras que el consecuente, es decir, la segunda parte de la proposición, corresponde a la condición necesaria. Entonces, si no se cumple la condición necesaria y el consecuente, el antecedente tampoco puede darse. Por eso esta regla es conocida también como negación del consecuente o ley de la contraposición. La conjunción, por su parte,
es una regla de inferencia que, como nos dice su nombre, nos permite introducir a una conjunción en una demostración lógica. Como vemos, esta nos dice que si P es verdadero y Q es verdadero, podemos inferir que P y Q también es verdadero, pues una conjunción solo es verdadera cuando las proposiciones que la conforman son verdaderas. Por último, las leyes de Morgan son reglas de transformación que nos dicen que la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones y que la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. Es decir, estas expresan que decir que es falso que P y Q es lo mismo que decir que es falso que P o es falso Q, y que decir que es falso P o Q es lo mismo que decir que es falso P y es falso Q. Pasemos ahora al argumento en cuestión. La formalización que hicimos de la reconstrucción del argumento de Hume que hizo James Taylor queda de la siguiente forma. Como podemos ver, este es un silogismo clásico consistente en dos premisas y una conclusión, en donde las variables proposicionales tienen los siguientes significados. P. La inferencia inductiva de A a B tiene un fundamento racional. Q. La inferencia inductiva de A a B es intuitiva. R. La inferencia inductiva de A a B está basada en razonamiento basado en la intuición, es decir, razonamiento demostrativo o deductivo. S. La inferencia inductiva de A a B está basada en razonamiento que está basado en la observación directa, es decir, razonamiento experimental o inductivo. Analicemos la primera premisa. Esta nos dice que si la inferencia inductiva de A a B tiene un fundamento racional, entonces debe ser intuitiva o debe fundarse en un razonamiento deductivo o debe fundarse en un razonamiento inductivo. Esta premisa se entiende si recordamos que Hume divide todos los razonamientos en dos tipos, razonamientos demostrativos y razonamientos morales. De esto se sigue que si las inferencias inductivas buscan tener un fundamento racional, deben estar basadas en alguno de estos tipos de razonamiento o deben ser una intuición, es decir, aquí se define lo que es estar racionalmente fundado. Por lo tanto, esta premisa es una verdad analítica. Analicemos la segunda premisa. Esta premisa nos dice que la inferencia inductiva de A a B no está basada en la intuición o en un razonamiento deductivo o en un razonamiento inductivo. Para probar esta premisa veamos el siguiente argumento. La premisa 3 nos dice que es falso que la inferencia inductiva de A a B sea intuitiva. Esto se debe a que una intuición es evidente en sí misma. En cambio, no es para nada evidente que si A, entonces B. Es decir, no es para nada evidente que si siempre que he tocado la campana en el pasado me han dado comida, entonces siempre que la toque en el futuro también me darán comida. La segunda afirmación no se sigue necesariamente la primera. La razón por la que nos parece tan natural hacer esta suposición es por el poder inconsciente de la costumbre y el hábito, pero eso ya tiene que ver con la explicación psicológica que Hume hace de nuestros razonamientos causales. La premisa 4 nos dice que es falso que la inferencia inductiva de A a B esté basada en un razonamiento demostrativo. Esto se debe a que, como habíamos visto, las proposiciones demostradas por medio de razonamientos demostrativos son necesarias y las proposiciones contrarias a ellas son contradictorias, imposibles e inconcebibles. Pero es evidente que la transición de A a B no es necesaria, porque es posible concebir distintamente que si el gato toca la campana, no le den comida. Por último, la premisa 5 nos dice que es falso que la inferencia inductiva de A a B esté basada en un razonamiento inductivo, porque estos razonamientos, tal como dijimos, presuponen que la naturaleza permanecerá uniforme, que el futuro será igual al pasado y que por lo tanto causas similares tendrán efectos similares. Y la inferencia inductiva en cuestión es un ejemplo de esta presuposición, así que estaríamos cometiendo una petición de principio, es decir, estaríamos dando por supuesto aquello que queremos probar. De esta forma podemos inferir C2, es decir, podemos inferir por introducción de la conjunción que es falso que la inferencia inductiva de A a B sea intuitiva y que es falso que esté basada en un razonamiento deductivo y que es falso que esté basada en un razonamiento inductivo, lo cual, según la ley de Morgan, es lógicamente equivalente a P2, es decir, es lo mismo que decir que la inferencia inductiva de A a B no está basada en la intuición o en un razonamiento deductivo o en un razonamiento inductivo. Si aceptamos las definiciones que Hume hace de inducción, deducción e intuición, esta premisa, al ser inferida de un proceso deductivo, sería también una verdad conceptual. Ahora sí volvamos al argumento principal.
La primera premisa nos dice que si la inferencia inductiva de A a B tiene un fundamento racional, entonces debe ser intuitiva o debe estar fundada en un razonamiento deductivo o debe estar fundada en un razonamiento inductivo. La segunda premisa nos dice que la inferencia inductiva de A a B no está basada en la intuición, no en un razonamiento deductivo o en un razonamiento inductivo. Por lo tanto, como se niega el consecuente, debemos negar también el antecedente, y así deducimos C1 por modus tollens, es decir, concluimos que la inferencia inductiva de A a B no tiene un fundamento racional, y como este es un ejemplo de inferencia inductiva que representa todas las inferencias inductivas, cualquier conclusión relativa a ella vale para todas las inferencias inductivas. A manera de conclusión, según este argumento, entonces no habría ninguna justificación racional para ninguna inferencia inductiva. Si esto es cierto, entonces ninguna creencia en cuestión que vaya más allá del testimonio actual de nuestros sentidos o de los registros de nuestra memoria está justificada racionalmente. Es decir, ninguna de las hipótesis o sistemas teóricos de la ciencia empírica tiene justificación racional. Tanto en su tiempo como en el nuestro, esta es una afirmación con profundas consecuencias. Que la ciencia moderna no tenga una justificación racional hace que la ciencia deje de ser concebida como una fuente de conocimiento necesario, definitivo e infalible, para volverse a lo sumo conocimiento probable. Por eso la ilustración sigue siendo hasta nuestros días un tópico central de la discusión filosófica, y por eso David Hume sigue siendo un pensador tan relevante en nuestros tiempos. Espero que hayan entendido, tengan buen día.